Cordial saludo, mi nombre es Harold Yalier Vega Liscano. A continuación, pues realizaré la pequeña explicación sobre el ciclo del nitrógeno dentro del ecosistema. Esto va incluido dentro de la tarea 3, distinguir los ciclos biogeoquímicos con base en el metabolismo microbiano como pilar de producción agrícola. Como primer punto, nos piden que realicemos un esquema sobre el ciclo del nitrógeno dentro del ecosistema. Entonces, principalmente tenemos que saber que el nitrógeno es el principal fuente de vida dentro de un sistema, además que es el reservorio atmosférico que contiene un 78%. El nitrógeno es un elemento poco asimilable por los microorganismos. Además de eso, se dan procesos de amonificación en descomposición. Esos procesos de amonificación generan distintos componentes de nitrato y nitritos en el ecosistema. Entonces, el ciclo da inicio en el ciclo del nitrógeno atmosférico N2, ¿sí? En el cual pues es aquel que mantiene volátil por todo el ecosistema, el cual inicia su recorrido, entra en procesos de bacterias fijadoras del nitrógeno atmosférico, que se da principalmente en primera instancia por las raíces. Esta también se puede producir en el suelo, que también se da por bacterias fijadoras de nitrógeno en el suelo. Uno se debe tener en cuenta que uno es en el suelo y otro es fijado en las raíces, ¿sí? Como siguiente componente, entonces tenemos eh, los componentes de los animales, en los cuales pues eh, las plantas asimilan también el nitrógeno al ser consumido por los animales. Este es procesado y desechado. Además de ser desechado, entonces entra nuevamente en contacto con el suelo y su proceso se da por descomposición, ya sea por hongos o demás microorganismos que se pueden estar presentes dentro de este proceso. Se debe tener en cuenta que en este punto de descomposición de la materia, entonces hay un proceso de amonificación, que este proceso de amonificación es transformar el nitrógeno atmosférico asimilado o fijado por las plantas en el suelo y por bacterias también en el suelo. Entonces, es un proceso de pasar de N2 a pasarlo a amonio NH4+. Este proceso de amonio eh, no es apto para todas las plantas y es difícil de asimilar, entonces se da un proceso de nitrificación. Este es realizado por bacterias nitrificantes que convierten en el amonio en nitritos NO2-, en los cuales aún es difícil de asimilar por algunas plantas, entonces se da un proceso de nitrificación también nuevamente, donde el nitrito se convierte en nitrato, en NO3-, el cual ya es asimilado por las plantas y inicia nuevamente su proceso. Uno se va a asimilación hacia las plantas, el otro inicia nuevamente su ciclo atmosférico, es volatilizado. Se debe tener en cuenta que además de ser volatilizado, en el suelo, en la que asimilan las plantas se transforma y en medio de la transpiración hacia el entorno, entonces se da pérdida de amonio, de nitrógeno, perdón, y este vuelve a su ciclo de nitrógeno atmosférico a iniciar nuevamente todo su recorrido, todo su ciclo dentro del entorno. Tenemos el cuadro de las diversas formas de biológicas del nitrógeno, fijación biológica del nitrógeno. Tenemos la forma libre, simbiótica y por asociación, las cuales eh, se diferencian, una por
no tener ninguna enzima, ninguna manera en la cual pueda activar su fijación. Otra es que se lleva por la intervención de microorganismos o diferentes agentes dentro de su proceso de fijación. Y la asociación es cuando encontramos un conjunto que permite compartir algunas actividades em, que permitan fijar el nitrógeno, pero además de eso, ellas, las demás, poderse alimentar de lo que las plantas producen. Esto da básicamente en las rizobacterias, que ellas protegen la raíz y la raíz les da azúcares. Entonces, esta es una forma en la cual también nos ayuda en la fijación biológica del nitrógeno por asociación. Entonces, sería básicamente eso. Tenemos la referencia de las cuales fue sacada la información. Muchas gracias por la atención.